Claudette Colbert era una gran estrella, pero incluso ella admitió haber comenzado en Hollywood a través del sofá de casting de alguien. De hecho, le dijo a un entrevistador que la única estrella que conocía que logró llegar sin recurrir al sofá fue Bette Davis. No profundizó en esa declaración, pero dada la prestigiosa reputación de Bette en Broadway, podría ser razonable suponer que era demasiado valiosa para arriesgarse a perderla ante otro estudio. Además, ella ya estaba contratada mucho antes de llegar a la buena y vieja Tinseltown, de todos modos. El casting couch era original y normal en el viejo Hollywood. Todas las actrices antiguas tuvieron que pasar por eso en algún momento. Ningún productor, actor o leyenda de Hollywood dejó pasar un incidente donde encontraron una oportunidad para explotar a actrices y actores nuevos o incluso viejos. Quédate con nosotros mientras revelamos a algunos de los grandes del viejo Hollywood que resultaron ser los monstruos del casting couch. Max Sennett. Max Sennett es a menudo aclamado como el rey de la comedia por su creación de los icónicos Keystone Cops, pero también es conocido como el pionero del casting couch en Hollywood. Durante la era del cine mudo, Sennett introdujo a las Bathing Beauties, un grupo de jóvenes actrices cuyo papel principal era añadir atractivo visual a sus comedias slapstick. Sin embargo, detrás de las cámaras, muchas de estas mujeres sufrieron explotación. Sennett supuestamente audicionó a innumerables mujeres en privado, aprovechando su posición de poder para coaccionarlas a situaciones comprometedoras a cambio de papeles. Las actrices aspirantes, desesperadas por entrar a Hollywood, enfrentaban una regla no dicha: someterse a los avances de Sennett o arriesgarse a perder su oportunidad de alcanzar la fama. Las que se negaban eran rápidamente reemplazadas, ya que la fila de aspirantes esperando su gran oportunidad parecía interminable. El casting couch se convirtió en un secreto a voces en la industria, normalizado por la falta de responsabilidad y el desequilibrio de poder entre los jefes de estudio masculinos y las actrices vulnerables. El comportamiento de Sennett sentó un precedente, allanando el camino para una explotación similar en todo Hollywood. Si bien se le recuerda por revolucionar la comedia, sus acciones contribuyeron a una cultura tóxica que persistiría en la industria durante décadas. Darryl F. Zanuck. Darryl F. Zanuck fue una de las figuras más poderosas en la edad de oro de Hollywood, pero su legado lleva una sombra oscura. Como jefe de 20th Century Fox, Zanuck produjo películas icónicas como Las uvas de la ira y La novicia rebelde. Sin embargo, detrás del glamour, era infame por explotar su poder sobre las jóvenes actrices. Las llamadas reuniones de la tarde de Zanuck eran un secreto a voces en Hollywood. Estos no eran sobre guiones o audiciones. A menudo involucraban a actrices aspirantes convocadas a un pequeño dormitorio junto a su oficina. Se dice que todos los días reservaba tiempo para estos encuentros. Esto no era raro en el antiguo Hollywood, pero el comportamiento de Zanuck se convirtió en un ejemplo clásico del infame casting couch. Una historia notable involucra a Judy Holliday, una actriz aspirante en ese momento. Cuando Zanuck le hizo una propuesta, ella se fue. Holliday dijo más tarde que sabía lo que se esperaba y se negó a cumplir. Aunque esto pudo haber ralentizado su carrera al principio, finalmente ganó un Oscar por Born Yesterday. En un incidente, cuando Joan Collins era una actriz aspirante, quien según se dice estaba desesperada por un avance, compartió que su agente le instruyó que se portara bien con Zanuck durante una reunión. Más tarde describió en su biografía cómo Zanuck desestimó cualquier discusión sobre sus habilidades como actriz y, en cambio, se centró en avances personales. Sintiendo humillación, salió de la oficina, solo para encontrarse vetada de varios proyectos de Fox poco después. Historias como la de ella no eran infrecuentes, con muchas mujeres silenciadas por el miedo a represalias en un sistema estrictamente controlado. Las acciones de Zanuck no eran únicas, pero su prominencia lo convirtió en una figura clave en la historia más oscura de Hollywood. Su legado sirve como un recordatorio escalofriante de la explotación sistémica que definió la edad de oro de la industria. Errol Flynn. Errol Flynn fue otro depredador que también era considerado el monstruo del sofá del casting por muchas de las mujeres de su época. Era el apuesto espadachín de la edad de oro de Hollywood. Flynn se convirtió en un ícono con películas como Las aventuras de Robin Hood y Capitán Blood. Su encanto y buena apariencia cautivaron al público, pero su vida fuera de la pantalla estaba plagada de escándalos. Flynn era infame por su estilo de vida imprudente y relaciones controvertidas, ganándose el apodo de Unlike Flynn. Sin embargo, ese encanto enmascaraba una realidad mucho más oscura, ya que múltiples acusaciones de mala conducta lo siguieron durante toda su carrera. En 1943, Flynn enfrentó uno de los juicios más sensacionales de Hollywood, acusado de conducta física inapropiada con dos adolescentes, Betty Hanson y Peggy Satterlee. Hanson afirmó que Flynn la agredió durante una fiesta, y Satterlee alegó
un incidente similar a bordo de su yate. Los medios convirtieron el juicio en un circo, con Flynn manteniendo su inocencia y su equipo de defensa, enfocándose en desacreditar a los acusadores. A pesar de los testimonios gráficos, Flynn fue absuelto, pero el juicio cimentó su reputación como un hombre que perseguía a mujeres muy jóvenes. El comportamiento de Flynn no era un secreto en la industria. La actriz Beverly Adland, quien tuvo una relación con él a los 15 años, lo describió como encantador pero manipulador, afirmando que la manipuló con regalos y promesas de fama. Incluso su esposa, Nora Eddington, habló de su infidelidad y tendencias autodestructivas, que a menudo involucraban a mujeres jóvenes. Hollywood protegía en gran medida a Flynn debido a su poder estelar. Los estudios pasaron por alto sus acciones para mantener su imagen y rentabilidad. Pero a medida que su salud se deterioraba debido al abuso de alcohol y drogas, su carrera se tambaleó y su legado más oscuro se hizo más difícil de ignorar. La historia de Errol Flynn es un recordatorio claro de los desequilibrios de poder en Hollywood. Mientras su heroísmo en pantalla sigue siendo icónico, las historias personales de aquellos a quienes dañó dejan una marca indeleble en su legado. Falleció en 1959, pero las controversias que lo rodeaban perduraron. Louis B. Mayer. Ahora se le considera el precursor del P. Diddy. Muchos creían que era peor que Diddy, pero se las arreglaba para salir ileso porque era tan poderoso que nadie se atrevía a hablar en su contra. Fue una de las figuras más influyentes en la Edad de Oro de Hollywood. Bajo su liderazgo, MGM se convirtió en el estudio más prestigioso de su época, produciendo películas icónicas y forjando las carreras de innumerables estrellas. Pero detrás del glamour, el reinado de Mayer estuvo marcado por la manipulación, el abuso emocional y las acusaciones de comportamiento depredador. Las experiencias de Judy Garland bajo el control de Mayer son de las más preocupantes. Llevada a MGM siendo una adolescente, Garland fue sometida a un escrutinio implacable y comentarios degradantes sobre su apariencia. Mayer supuestamente se refería a ella como su pequeña jorobada, aplastando su autoestima para mantenerla dependiente del estudio. Más tarde, Garland reveló que Mayer colocaba su mano en su pecho, afirmando que podía sentir su corazón, un comportamiento que ella encontraba profundamente incómodo, pero al que se sentía impotente para resistirse. El control de Mayer se extendía más allá de Garland. Moldeaba a las jóvenes actrices para ajustarse a la imagen idealizada de estrella de MGM, dictando su apariencia, comportamiento e incluso sus vidas personales. El ambiente que fomentó en MGM perpetuó la infame cultura del sofá de casting, donde las actrices aspirantes sentían que debían complacer a hombres poderosos para asegurar roles. Aunque las acusaciones explícitas contra Mayer mismo están menos documentadas que su manipulación psicológica, el poder de Mayer lo protegía de rendir cuentas, y sus acciones reflejaban una cultura más amplia de explotación en el sistema de estudios de Hollywood. Mientras construía un legado de películas icónicas y estrellas eternas, su lado más oscuro arroja una sombra sobre ese éxito. Las historias de Judy Garland y otros sirven como un recordatorio de las dinámicas tóxicas que dieron forma a la Edad de Oro de Hollywood, exponiendo el precio que muchos pagaron por la fama en una industria impulsada por el control y la explotación. Charlie Chaplin. Según el destacado historiador de cine Kevin Brownwing, autor de The Golden Globe, A History of Hollywood Harassment, Chaplin solo se comunicaba con las actrices y él afirma que Charlie Chaplin fue en realidad el inventor del casting couch. Se rumoreaba que Chaplin había utilizado su influencia como un poderoso cineasta para buscar relaciones con actrices jóvenes. Aunque los testimonios directos de actrices aspirantes sobre un director de casting involucrando a Chaplin son escasos, sus conocidos patrones de comportamiento sugieren que aprovechó su posición en Hollywood. Una actriz menos conocida, Peggy Hopkins Joyce, supuestamente afirmó que Chaplin había hecho avances hacia ella cuando comenzaba en la industria. Aunque esta acusación no ganó mucha atracción, contribuyó a la percepción de Chaplin como alguien que utilizaba su fama para relaciones personales. En 1943, Chaplin se vio envuelto en otro escándalo con la actriz Joan Barry. Aunque Barry tenía poco más de 20 años, el romance terminó de manera desagradable y ella posteriormente presentó una demanda de paternidad contra Chaplin, alegando que él era el padre de su hijo. Aunque las pruebas de sangre lo excluyeron como el padre, el caso dañó la reputación de Chaplin debido a su bien establecido historial de perseguir mujeres más jóvenes. Chaplin tenía un historial bien documentado de perseguir a mujeres muy jóvenes, a menudo mucho más jóvenes que él. Dos de sus esposas, Mildred Harris y Letta Gray, tenían solo 16 años cuando él comenzó relaciones con ellas. Ambas uniones atrajeron una significativa atención pública, no solo por las diferencias de edad, sino también por las circunstancias que rodeaban las relaciones.
Chaplin se casó con Mildred Harris en 1918, cuando ella tenía 6, y él tenía 29 años. Según se informó, el matrimonio se apresuró debido a un susto de embarazo, aunque el bebé luego murió poco después de nacer. La relación fue tumultuosa y terminó en divorcio después de 2 años. Lita Grey, originalmente elegida en La Quimera de Oro como la protagonista de Chaplin, quedó embarazada de él a los 16 años. Para evitar un escándalo, Chaplin, que entonces tenía 35 años, se casó con ella en 1924. El matrimonio estuvo lleno de infelicidad y su divorcio en 1927 se convirtió en un juicio muy publicitado. Durante el proceso, Grey acusó a Chaplin de infidelidad y crueldad emocional, y documentos judiciales revelaron que el comportamiento de Chaplin incluía tendencias controladoras y explotadoras. Durante la era de Chaplin, las relaciones entre hombres mayores y mujeres mucho más jóvenes no eran tan escrutadas como lo son hoy en día. Sin embargo, incluso para los estándares de la época, las acciones de Chaplin levantaron cejas. Su fijación por las adolescentes y su trato hacia las mujeres llevaron a controversias que empañaron su imagen pública. Era el infame jefe de Columbia Pictures. Cohn era ampliamente considerado como una de las figuras más depredadoras de la época dorada de Hollywood. Conocido por su personalidad abrasiva y su control implacable sobre su estudio, el comportamiento de Cohn hacia las aspirantes a actrices ha sido documentado como profundamente explotador y denigrante. Cohn era notorio por inspeccionar a las actrices de una manera que los historiadores describen como degradante y objetificante. Antes de firmar contratos, se dice que examinaba a las mujeres usando un lápiz para levantar sus faldas e inspeccionar sus piernas o revisar sus dientes, similar a una inspección de ganado. Este humillante proceso servía como preludio para coaccionar a las actrices a entrar en su camerino privado, donde muchas se veían obligadas a realizar favores sexuales para asegurarse un papel o mantener sus carreras. Hayworth, una de las mayores estrellas de Columbia, enfrentó un control inmenso por parte de Cohn. Aunque no hay una afirmación directa de coacción sexual por parte de ella, la vigilancia obsesiva de Cohn sobre su vida personal y contratos indicaba el alcance de su dominio. Los historiadores argumentan que este control probablemente se extendió a otras actrices en posiciones menos poderosas. Aunque Crawford no trabajó exclusivamente en Columbia, se dice que se refería a Cohn como el epítome de la cultura del casting en Hollywood. Novak, otra gran estrella de Columbia, soportó el acoso constante de Cohn. Aunque no mencionó explícitamente avances sexuales, Novak describió a Cohn como un tirano autoritario que manipulaba y explotaba a las jóvenes bajo su poder. Muchas actrices, menos conocidas, relataron ser convocadas a la oficina de Cohn, donde se les proponían ciertas cosas o se les sometía a inspecciones degradantes. Estas historias, a menudo no documentadas en registros oficiales, se discutían abiertamente en los círculos de la industria. Clark Gable, aclamado como el rey de Hollywood. Clark Gable era amado por su encanto y presencia en pantalla. Sin embargo, detrás de escena, su vida personal reflejaba los aspectos más oscuros de la edad de oro de Hollywood. Aunque Gable no estaba directamente involucrado en las prácticas de casting couch orquestadas por los ejecutivos de los estudios, se dice que aprovechó al máximo el poder y los privilegios que venían con su fama. Historias sugieren que a Gable le llevaban mujeres a su camerino, como pizzas. Estos arreglos fueron facilitados por aquellos en la industria deseosos de mantener feliz a su mayor estrella. Aunque estos encuentros eran a menudo consensuales, estaban enraizados en las dinámicas explotadoras de la época, donde las actrices aspirantes o incluso los fanáticos se sentían obligados a cumplir debido al estatus de celebridad de Gable. Además, Gable era un cliente frecuente de burdeles de lujo en Hollywood, establecimientos como la Casa de Francis y el de May, conocidos por atender a la élite, contaban a Gable entre sus clientes habituales. Estos burdeles eran famosos por ofrecer a las mujeres un estilo que se asemejara a verdaderas estrellas de cine, asegurando que su clientela pudiera vivir sus fantasías. La participación de Gable en este mundo era un secreto a voces, lo que destaca aún más el derecho que disfrutaban las grandes estrellas de la época. A pesar de su imagen pulida, como un héroe rudo, pero romántico, el comportamiento de Gable fuera de la pantalla subraya las estructuras de poder desiguales que definen la industria. Hollywood, en las décadas de 1930 y 1940, era un lugar donde mujeres jóvenes y vulnerables a menudo eran tratadas como mercancías, y Gable, al igual que muchos de sus contemporáneos, se benefició de este sistema. Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, celebrado como el maestro del suspense y uno de los cineastas más influyentes del cine, tenía un lado problemático que ensombrecía sus relaciones con algunas de sus actrices principales. Tippi Hedren, la estrella de Los pájaros y Marnie, proporcionó relatos detallados de acoso y manipulación psicológica que soportó bajo la dirección de Hitchcock. Hedren describió cómo Hitchcock se obsesionó con ella,
controlando estrictamente su vida profesional y personal. Al parecer, hizo varios avances no deseados, incluyendo intentos de besarla y confesar sus sentimientos durante reuniones privadas. En un incidente particularmente perturbador, intentó forzarla en la parte trasera de una limusina. Cuando Hedren rechazó sus avances, Hitchcock se vengó haciéndole las condiciones de trabajo insoportables y luego saboteando su carrera. Durante el rodaje de Los pájaros, la vindicta de Hitchcock se intensificó. En una escena clave donde el personaje de Hedren es atacado por pájaros, insistió en usar pájaros vivos en lugar de mecánicos, sometiéndola a 5 agotadores días de tormento físico y emocional. Las aves la picoteaban y arañaban repetidamente, dejándola magullada y traumatizada. Hedren luego describió la experiencia como brutal e implacable, un claro ejemplo de Hitchcock usando su poder para castigarla por rechazarlo. Su represalia no se detuvo ahí. Después de Marnie, cuando Hedren intentó liberarse de su contrato, Hitchcock efectivamente la excluyó al negarse a permitirle trabajar con otros directores, paralizando su carrera durante años. Hedren no fue la única actriz que enfrentó las tendencias obsesivas de Hitchcock. Vera Miles, otra de sus musas, enfrentó su ira cuando decidió alejarse de la actuación. Para comenzar, se dice que Hitchcock vio esto como una traición, ya que la había imaginado como su próxima estrella después de Grace Kelly. De manera similar, Grace Kelly, quien trabajó con Hitchcock en La ventana indiscreta y otros clásicos, insinuó su naturaleza controladora, aunque su relación con él se mantuvo profesional. Estos relatos revelan colectivamente un patrón de comportamiento en el que Hitchcock buscaba dominar las vidas y carreras de las actrices con las que trabajaba, viéndolas a menudo más como objetos de su visión que como colaboradoras. El impacto del comportamiento de Hitchcock en Hedren fue profundo. Aunque continuó teniendo una vida y carreras significativas en otros campos, incluyendo la defensa de los animales, las cicatrices psicológicas de sus experiencias con Hitchcock permanecieron. Más tarde dijo: «Él arruinó mi carrera, pero no arruinó mi vida». Una declaración que subraya tanto el costo de hablar en contra de tal comportamiento como su resiliencia para seguir adelante. Howard Hughes. Howard Hughes fue un productor de cine, magnate de la aviación y multimillonario. Era famoso por su personalidad extravagante y su obsesión por las mujeres hermosas. Aunque hizo contribuciones significativas a las industrias del entretenimiento y la aviación, su vida personal estuvo marcada por un comportamiento problemático, especialmente en sus relaciones con actrices jóvenes. Hughes tenía fama de buscar mujeres atractivas y ambiciosas, a menudo prometiéndoles estrellato a cambio de su obediencia. Estas promesas frecuentemente ocultaban sus verdaderas intenciones, ya que usaba su inmenso poder y riqueza para manipular y explotar a las actrices aspirantes. El patrón de comportamiento de Hughes involucraba realizar audiciones privadas para mujeres jóvenes, bajo el pretexto de ofrecerles papeles en sus películas. Estos encuentros a menudo cruzaban límites profesionales, y se alega que Hughes utilizaba su influencia para coaccionar a las mujeres a entablar relaciones personales y sexuales. También mantenía registros detallados de las mujeres que le interesaban, supuestamente guardando archivos sobre cientos de actrices, con fotos e información personal. Esta meticulosa documentación subrayaba su obsesión y control sobre las mujeres que perseguía. Una de las relaciones más notorias de Hughes fue con Jane Russell, a quien eligió para The Outlaw, 1943. Aunque su relación laboral no involucró acusaciones de acoso, el trato de Hughes hacia Russell demostró sus tendencias obsesivas. Diseñó un sujetador especializado para Russell, fijándose en su apariencia física y usándolo como herramienta de mercadeo para la película. Su comportamiento fue emblemático de cómo a menudo objetificaba a las mujeres, reduciéndolas a mercancías para sus ambiciones personales y profesionales. El alcance de Hughes se extendía mucho más allá de Hollywood. Mantuvo una red de buscadores y agentes encargados de encontrar mujeres que cumplieran con sus estándares de belleza. Muchas de estas mujeres, atraídas por el encanto de la fama, se encontraron atrapadas en relaciones de explotación. La inmensa riqueza e influencia de Hughes dificultaban que ellas hablaran, ya que desafiarlo podría resultar en consecuencias que terminaran sus carreras. Con el tiempo, el comportamiento errático de Hughes se hizo más pronunciado, con sus tendencias recluidas y trastorno obsesivo-compulsivo complicando aún más sus relaciones. Al Cap, el creador de la icónica tira cómica Lil Abner. Al Cap fue un famoso caricaturista con un ingenio agudo y un humor mordaz. Sin embargo, bajo su personaje público, se escondía un inquietante patrón de comportamiento depredador. Cap se hizo infame por atraer a mujeres jóvenes a reuniones privadas con el pretexto de ofrecerles oportunidades profesionales, solo para explotar su ambición y confianza. Su conducta
Disfrazada de mentoría, a menudo escalaba a avances inapropiados y no deseados, dejando un rastro de perturbadores encuentros a su paso. Uno de los incidentes mejor documentados involucró a la actriz Goldie Hawn, quien relató su experiencia con Cap durante los primeros días de su carrera. Hawn, entonces una joven e incipiente intérprete, fue invitada a conocer a Cap para lo que ella creía que era una oportunidad legítima de casting. En su lugar, la reunión tomó un giro impactante cuando Cap le propuso algo indecente y le hizo comentarios lascivos. Hawn más tarde describió cómo Cap se expuso ante ella, un incidente que la inquietó profundamente. Ella rechazó sus avances y huyó de la reunión. Pero la experiencia dejó un impacto duradero, moldeando su perspectiva sobre los desafíos que enfrentaban las mujeres en la industria del entretenimiento. El comportamiento de Cap no se limitó a incidentes aislados. Múltiples relatos sugieren que él usaba su fama e influencia para apuntar a mujeres jóvenes y ambiciosas, prometiéndoles papeles o guía profesional a cambio de favores sexuales. Sus acciones a menudo dejaban a sus víctimas sintiéndose humilladas e impotentes, ya que la reputación y el éxito de Cap les dificultaban alzar la voz o buscar reparación. John Barrymore. John Barrymore, famoso por su destreza teatral y el rostro impresionante que le valió el apodo de El Gran Perfil, fue una figura dominante del Hollywood temprano. Sin embargo, su vida fuera de la pantalla estaba plagada de escándalos, especialmente en torno a sus relaciones con jóvenes actrices. Barrymore era conocido por encantar y manipular a aspirantes, a artistas que buscaban su mentoría, utilizando su ingenio y fama para ganarse su confianza antes de supuestamente explotarlos. Uno de los relatos más infames involucraba a una joven actriz, que luego recordó que Barrymore la invitó a su camerino con el pretexto de hablar sobre su carrera. Ella alegó que una vez a solas, Barrymore se comportó inapropiadamente, haciendo avances que la dejaron incómoda y humillada. Aunque logró escapar, ella más tarde afirmó que la influencia y las conexiones de Barrymore la dejaron sintiéndose impotente para hablar en ese momento. La tumultuosa vida personal de Barrymore, exacerbada por su alcoholismo, pintó un cuadro de un hombre celebrado por su talento e infame por sus tendencias depredadoras. Las actrices que trabajaron con él a menudo hablaban de su encanto y volatilidad, insinuando los aspectos más oscuros de su personalidad. Sus matrimonios, incluyendo una unión muy publicitada con la actriz de 17 años, Dolores Costello, cuando tenía 39, consolidaron aún más su reputación como alguien que difuminaba los límites. La propia Costello supuestamente describió a Barrymore como tanto brillante como destructivo, un hombre cuyos demonios a menudo eclipsaban su brillantez. Frank Sinatra. Frank Sinatra, con su carisma y objetivos, dominó tanto la música como el cine durante su carrera. Sin embargo, detrás del esplendor y el glamour, había inquietantes rumores sobre su trato hacia las mujeres. Sinatra estaba rodeado por la cultura indulgente del Rat Pack, un grupo famoso por su hedonismo y sentido de derecho, a menudo a expensas de mujeres jóvenes. Un relato particularmente inquietante provino de una actriz aspirante que contó haber sido invitada a una cena privada con Sinatra bajo el pretexto de mentoría. Ella alegó que Sinatra comenzó la noche con consejos casuales sobre la industria, pero rápidamente convirtió la conversación en algo personal, haciéndola sentir objetivada. Cuando rechazó sus avances, afirmó que Sinatra la despidió con una advertencia sobre lo difícil que era triunfar en Hollywood sin los amigos adecuados. En otra ocasión, se rumoreaba que Sinatra había utilizado sus conexiones para presionar a una actriz a unirse a él en una fiesta posterior. Aunque no surgieron públicamente acusaciones directas de agresión, el desequilibrio de poder y las amenazas implícitas de ser incluidas en listas negras crearon un ambiente tóxico para las mujeres jóvenes. La personalidad descomunal de Sinatra y sus asociaciones con figuras influyentes como directores de estudio y políticos hicieron casi imposible que las víctimas pudieran presentarse. Bela Lugosi, inmortalizado como el Drácula definitivo, cautivó a las audiencias con su encanto gótico. Sin embargo, su vida personal estuvo rodeada de rumores de comportamiento preocupante, especialmente involucrando a jóvenes actrices desesperadas por abrirse camino en Hollywood. A medida que la carrera de Lugosi decaía, sus presuntas tendencias depredadoras supuestamente se hicieron más evidentes, agravadas por sus luchas con la adicción. Una actriz aspirante una vez relató un encuentro perturbador con Lugosi, afirmando que la invitó a su casa bajo el pretexto de ensayar una escena. Una vez allí, ella alegó que el comportamiento de Lugosi cambió y él hizo avances no deseados. Sintiendo que estaba atrapada, afirmó haber huido de la situación, solo para encontrar que sus oportunidades de carrera dentro del círculo de Lugosi desaparecieron misteriosamente después. La fama declinante de Lugosi y sus problemas financieros supuestamente lo hicieron más desesperado, lo que algunos creen que intensificó su comportamiento depredador.
Aunque menos prominente que otros en los escándalos del casting couch, sus acciones reflejaron la cultura de explotación más amplia que persistía en Hollywood. Spencer Tracy. Spencer Tracy, celebrado como uno de los mejores actores de Hollywood, era conocido por su intensa presencia en pantalla y su compleja vida personal. Aunque su relación a largo plazo con Katharine Hepburn pintaba la imagen de un compañero comprometido, los rumores sobre sus interacciones con actrices más jóvenes ofrecían una narrativa más preocupante. Un informante una vez alegó que Tracy solía guiar a actrices prometedoras, ofreciéndoles orientación y consejos sobre su carrera en entornos privados. Una actriz supuestamente describió un incidente en el que Tracy la invitó a cenar para hablar sobre un papel, pero aprovechó la oportunidad para hacerle una proposición. Ella afirmó que cuando se negó, Tracy le advirtió sutilmente sobre las consecuencias de no cooperar con hombres poderosos en la industria. El alto estatus de Tracy en Hollywood, junto con sus estrechos lazos con los estudios importantes, significaba que las acusaciones en su contra rara vez salían a la luz públicamente. Sin embargo, los rumores sobre su comportamiento continuaron, con algunas actrices describiéndolo como encantador e intimidante a la vez. Aunque su legado permanece como un actor brillante, estas historias revelan las complejidades de su vida personal y las dinámicas de poder que ejercía. Estas historias del antiguo Hollywood subrayan cómo la cultura del casting se extendía más allá de los ejecutivos de estudio para incluir a actores prominentes que aprovechaban su fama para explotar a talentos aspirantes. El silencio en torno a estas acusaciones durante sus vidas refleja el temor generalizado y la complicidad sistémica de la era, dejando un legado de explotación que continúa proyectando una sombra sobre la edad dorada de la industria. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein se convirtió en el rostro de la cultura del casting couch de Hollywood después de que surgieran acusaciones de su conducta sexual inapropiada en 2017. Una vez un poderoso productor y cofundador de Miramax y The Weinstein Company, la influencia de Weinstein en la industria del entretenimiento fue incomparable, produciendo películas ganadoras de un Oscar y lanzando innumerables carreras. Sin embargo, debajo de su éxito había un patrón depredador de abuso, donde actrices aspirantes y profesionales eran coaccionadas o manipuladas en situaciones incómodas bajo el pretexto de avanzar en sus carreras. Decenas de mujeres, incluidas actrices de alto perfil, acusaron a Weinstein de acoso, agresión y de usar su poder para silenciar a las víctimas. Los informes revelaron un patrón sistémico: reuniones privadas en habitaciones de hotel, acuerdos de confidencialidad, y el uso de su influencia en la industria para controlar a sus víctimas. Su comportamiento fue un secreto a voces en Hollywood durante décadas, con muchos permaneciendo en silencio por miedo o dependencia financiera. La exposición de Weinstein catalizó el movimiento global Me Too, empoderando a sobrevivientes a hablar en contra del abuso sistémico. Condenado por múltiples cargos de agresión sexual, la caída de Weinstein marcó un cambio significativo en la responsabilidad de figuras poderosas por explotar sus posiciones. Actrices que hablaron contra el acoso en el casting. Casi todas las actrices en el viejo Hollywood tuvieron que soportar el dolor de un casting en el sofá de una forma u otra. Algunas estaban felices de hacerlo, ya que necesitaban más y más papeles, pero algunas no estaban dispuestas a hacerlo. Por ejemplo, Cora Sue Collins, una exactriz infantil de los años 1930 y 1940, compartió sus experiencias en Hollywood en una entrevista en su casa de Beverly Hills. Comenzando a la edad de 3 años, Cora Sue apareció en más de 30 películas en solo 3 años, incluyendo Queen Christina y Ana Karenina. Recuerda trabajar largas horas vistiendo trajes extravagantes y formando lazos cercanos con estrellas como Greta Garbo. También revela el lado oscuro de Hollywood, incluida la prevalente cultura del sofá del casting. A los 16 años, el escritor de MGM Harry Ruskin le propuso un papel que ella rechazó. Cuando reportó el incidente al cofundador de MGM, Louis B. Mayer, le dijeron que lo aceptara como normal. Desilusionada, dejó la industria, a pesar de la incredulidad de su madre en su relato. En sus memorias, Tippi Hedren reveló acusaciones impactantes contra el legendario director Alfred Hitchcock. Mientras trabajaba en Los Pájaros, Hitchcock supuestamente la agredió en una limusina y, más tarde, durante el rodaje de Marnie, la atacó en su camerino. Hedren se defendió, solo para enfrentar represalias cuando Hitchcock amenazó con perjudicar su carrera. Reflexionando sobre sus experiencias en las revelaciones de la era Weinstein, Hedren comenzó que el acoso era generalizado y no se limitaba a la industria cinematográfica. Maureen O'Hara, actriz de la época dorada, enfrentó un acoso tan severo que consideró dejar Hollywood por completo. En 1945, criticó públicamente el ambiente tóxico de la industria, señalando cómo su negativa a tolerar avances inapropiados la llevó a ser etiquetada como fría.
A pesar de los desafíos, triunfó, protagonizando películas icónicas como Milagro en la calle 34, demostrando resiliencia frente a la adversidad. Judy Garland. El ascenso a la fama de Judy Garland cuando era adolescente se vio empañado por el abuso, particularmente del cofundador de MGM, Louis B. Mayer. Según su biógrafo, Gerald Clark, Mayer repetidamente toqueteó a Garland bajo el pretexto de guiar su corazón. Aunque inicialmente permaneció en silencio, Garland eventualmente confrontó a Mayer, exigiéndole que detuviera su comportamiento. Su valentía destacó la cultura generalizada de explotación durante la Edad de Oro de Hollywood. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe fue abierta sobre los lobos de la industria que se aprovechaban de las actrices aspirantes. Describió Hollywood como un burdel abarrotado, donde los papeles a menudo dependían de someterse a los hombres en el poder. La propia Monroe sufrió abuso, pero advirtió a otros que fueran cautelosos, ofreciendo una visión franca del sistema de casting couch en sus entrevistas. Incluso como estrella infantil, Shirley Temple no fue librada de los depredadores de Hollywood. En sus memorias, Estrella Infantil, relató un incidente en el que un productor de MGM se expuso a ella a la edad de 12 años. La risa de Temple ante lo absurdo de la situación llevó a que la expulsaran de su oficina, un recordatorio escalofriante de la explotación de la industria, incluso de sus talentos más jóvenes. La Edad de Oro de Hollywood, a menudo celebrada por su glamour y clásicos atemporales, llevaba una verdad oscura bajo su deslumbrante exterior. El término casting couch, sinónimo de abuso de poder en la industria, no solo era una práctica, era un sistema basado en el desequilibrio de poder y el silenciamiento de las víctimas.